Hola, hola, vayan las bendiciones para todos, el Señor les acompañe, les bendiga y les guarde. Aquí estamos en el estudio de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Mi querida esposa Yudelis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí estamos contentos y alegres, ¿verdad, hermano Yudelis? Así es, felices por las bendiciones que Dios nos ha dado y la protección de la que hemos gozado todo este tiempo. El Señor es bueno y es misericordioso con sus hijos. Recuerden que Dios es maravilloso, maravilloso. Queremos que vayan las bendiciones para todos nuestra querida audiencia a nivel nacional e internacional. Muy bien, a nivel nacional e internacional, los de habla hispana, hermanos que están en Cuba y nos ven. Muchas bendiciones para los cubanos, los colombianos, los paraguayos, uruguayos, para los hermanos de Chile, bendiciones. Y para los venezolanos. Venezuela. En primer lugar, estamos aquí a pesar de tener la B, ¿no? En orden alfabético somos casi los últimos. Pero un programa que está diseñado para todos, para toda nuestra hermandad, para nuestra hermandad. Recuerden compartir. Yudeli, el número telefónico. El número telefónico es más 58 412 084 8920. Escríbenos por WhatsApp. Claro. Y por Facebook. Y por Facebook. Recuerden interactuar con nosotros. Recuerden interactuar. Estamos en la serie, vamos a arrancar hoy con la ayuda de Dios con la serie Terremotos. Alerta, el fin se acerca. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Debemos estar pendientes nosotros de lo que es el terremoto, los terremotos. Hay zonas que son muy sísmicas, ¿verdad, hermana Yudelis? Así es. A nivel mundial, estratégicamente hay fallas tectónicas en diferentes regiones. Hay países que han sucumbido ante un terremoto y están las escalas, hay varias escalas, la más conocida es la escala de Richter, ¿verdad? Un famoso científico, que es la medición de los sismos, de los movimientos telúricos, ¿verdad? Y necesitamos nosotros conocer la intensidad de un terremoto. La pregunta sería, ¿estás tú en Venezuela preparado para afrontar un terremoto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo está usted? ¿Está preparado para afrontar un terremoto? Claro, hay países que son, las personas están como que acostumbrados a los sismos, ¿verdad? En China, por ejemplo, Japón, eso se mece la tierra y la gente sabe qué hacer. Pero nosotros, especialmente los venezolanos, ¿sabemos, Yudeli, qué hacer? No, generalmente uno no sabe, aunque de repente en las escuelas a veces a uno le dan algo de eso y en los liceos, pero que uno tenga la conciencia, la convicción de qué hacer en esos momentos, no lo tenemos. No. Entonces aquí vamos a ver de dónde viene la palabra terremoto, ¿verdad? ¿Cuál es su origen etimológico de terremoto? ¿Qué significa terremoto? ¿Verdad? ¿Y por qué tiene escala para medir? ¿Y cuáles son los terremotos más catastróficos, verdad, que han existido? Puede interactuar con nosotros usted. Interactúe con nosotros, dialogue, dinos cuál es el terremoto más espantoso que ha venido sobre la humanidad. Puede decirnos, puede hablar, interactuar con nosotros a través de Facebook. José Hernández, pastor, y por el número de teléfono más 58 412 084 8920. Interactúa con nosotros, saluda a la audiencia también, saluda a la audiencia. ¿Qué hacer antes? Vamos a tratar también en esta serie, ¿verdad? Antes, durante y después de un terremoto. No queremos ser alarmistas nosotros en esta serie, no, señor. No, que estos pastores y la esposa son alarmistas. No. Es una noticia alarmante, por supuesto, pero no, queremos ser realistas. ¿Sí o no, Joel? Así es. Debemos ser realistas. Y sabiendo que todo eso de los terremotos y de los acontecimientos en el globo terráqueo nos recuerda un suceso importante que también como cristianos y como seres humanos debemos estar preparados para afrontar. Necesitamos, en este programa, con la ayuda del Señor, necesitamos ser práctico, con sentido práctico.
Vamos a ajustarnos a la realidad, porque recuerde que tenemos como base profética, ¿qué tenemos como base profética? La palabra de Dios. La palabra del Señor, muy bien. Entonces necesitamos ser reales, hermano. No podemos adormecerlos a ustedes aquí, no. Ay, sí, vamos a adormecer al hermanito, a la hermanita de la audiencia que nos escucha, de que no va a pasar nada. No, señor. En los evangelios, el maestro, el redentor del mundo, el creador del universo, dijo que habrían guerras, hambres, ¿qué más? Enfermedades, terremotos. ¿Eso lo dijo quién? El Señor Jesucristo. Sí, Yudeli, ¿sabe usted? ¿Han existido los terremotos de tiempos antiguos? Así es, desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. ¿Qué tal? Tenemos la alarma ahí, si escuchan en el fondo. Si no se oye bien, ustedes nos dicen: familia, no se escucha bien el programa. O sí, se escucha bien. Alerta, terremoto. El fin se acerca. Pendiente, que es la serie para esta semana. Terremoto. El fin se acerca. Debemos estar preparados nosotros, preparados. Así es. Hermana Yudelis, ¿qué es un terremoto? Generalmente, bueno, en lenguaje coloquial es la sacudida de la tierra, como tal. Empieza la tierra, los cimientos de la tierra o las placas tectónicas se mueven y produce eso, lo que es el terremoto. ¿Qué les parece? Entonces no es otra cosa que una sacudida de las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque hay como que una acumulación de energía. Es como cuando dicen: ay, mira ese volcán no ha tenido actividad y él está allí, ¿verdad? Y está acumulando esa energía, y cuando ya está por la chimenea, por el cono, hace erupción y causa desastre. La tierra está llena de movimiento y de energías internas, y esas energías necesitan ser liberadas. Por supuesto, pueden pasar años, ¿verdad? Así es. Milenios. Y no se produce un terremoto, pero cuando se produce y las capas tectónicas rozan unas con otras, sea de manera horizontal o vertical, entonces vertical hacia arriba se mueven las capas tectónicas. Es terrible. O de manera como horizontal. Se frotan, es terrible. Hay distintas fallas y Venezuela está cruzada por fallas también. Miren, en Venezuela va a venir terremotos también, no se olviden. La profecía tiene que cumplirse. Y no que seamos esos pájaros de mal agüero, Dios nos guarde. Sí, que el Señor nos guarde. Pero dijimos que íbamos a ser realistas. Han habido terremotos espantosos y lo vamos a analizar en esta serie. Hubo uno en Marruecos, ¿verdad? Sí. En Marruecos. 7.8 fue espantosamente destructivo. Miles, ¿verdad, hermana Yudeli? Así es. De vidas fueron sacrificadas. Y estamos hablando no del año pasado, del siglo pasado. Estamos hablando del presente siglo nosotros. Más de 20.000 muertos. Situaciones enormes, oyeron, enormes. Así es, situaciones como enormes, alarmantes. Terremoto, alerta. Terremoto, señoras y señores. ¿De dónde viene la palabra terremoto? ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra terremoto? La palabra terremoto viene del latín. Terraemotus. ¿Qué les parece? Terraemotus. Tomen nota. Terremoto viene ¿de dónde? Del latín. De latín. Madre de muchas lenguas. El hebreo es importante. El griego es maravilloso. Y el latín es interesante saber, porque de ahí vienen las palabras, tienen la raíz etimológica. Terremoto. Así es. Ahora, el terremoto no es otra cosa que el movimiento, como dijo la hermana Yudelis hace rato, el movimiento de la misma, ¿no? De las tierras, de las capas tectónicas, y el terremoto o sismo o seísmo, ¿verdad? Ese seísmo viene también del griego, que significa temblor o movimiento.
Terra, lo que usted dijo, terramotus, terra es Tierra. tierra, y motus, ¿qué es? Movimiento. Movimiento. ¿Viste? Y en griego también es seísmo, que es temblor o movimiento de tierra. Ya saben ustedes que estas palabras vienen entonces ¿de dónde? Del latín y también del griego. Del griego, terremoto, sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. Así es. Ahora, las causas, hermana Yudeli, causas que producen un terremoto. Ustedes conocen, estimado amigo y amiga, por qué se producen los terremotos. Interactúen con nosotros, escríbenos, vamos a ver quién está escribiendo por allí. Recuerden nuestro teléfono, más 58, revisa por favor, Yoli, si tiene por ahí una, o Catherine, que está aquí en los controles. Agradecemos a Catherine por su empeño, por su disposición de servicio, a nuestra hermana Carola y también Hernández, que está pendiente allí. Recuerden nuestro número telefónico, más 58 412 084 8920, y también por Facebook, en el perfil, la página José Hernández, pastor. Estamos viendo a ver quién está interactuando con nosotros y vamos a ver cuáles son las causas que produce un terremoto. A ver, hermano Yudeli, con énfasis, léanos allí a ver quién nos escribe, quién interactúa con nosotros. Nuestra hermana Keila Yudeli Martínez. Buenos días, pastor y mis estimados hermanos. Feliz día, querida hermana. Hermana Keila Yudeli, bendiciones para ti y para tu grupo familiar. Nuestro hermano Nectalí Colmenares, anciano de iglesia de allá de Valencia. Saludos, buenos días, bendiciones. Saludos, querido hermano, Dios te bendiga. El Señor sea contigo, estimado anciano, bendiciones. María Romero, buenos días, hermanos, bendiciones. Ajá, buenos días, mi hermana. nuestra hermana María Romero. Nuestra hermana Sonia Muñoz. Buen día, mis hermanos. Saludos, Dios los bendiga. Desde allá desde el Junquito. La hermana Sonia Muñoz. Sonia Muñoz, hermana Sonia, bendiciones. Zona de frío, clima sabroso, gente cariñosa. Sí. Dios le bendiga, mi hermana. Mi amada madre, feliz día, felicidades por su programa. Se les quiere mucho, Judy Gutiérrez. Mi querida suegra, que viva mi suegra en Acarigua. Nuestra hermana Roxy Simonelli, estoy en el trabajito, pero en full sintonía. Ay, querida hermana Roxy, saludos. Reporta sintonía, saludos para ti y para los tuyos. Caro Hernández, atenta, escuchando, Caroline. Caro, bendiciones, amor mío. Desde Brasil en sintonía, dice nuestra hermana Roxy. Ajá, muy bien, qué bien, qué bien. Causas de un terremoto, gracias por interactuar con nosotros. Recuerden nuestros teléfonos, más 58 412 084 8920. Interactúan con nosotros. Bien, las más comunes, las causas por las que se produce un terremoto, la primera es la actividad de fallas geológicas. Esa es lo que hemos dicho, las capas tectónicas, ¿verdad? Que rozan unas con otras de manera horizontal o de manera vertical. Y esto es hemos dicho, por la energía que está acumulada, ¿verdad? Y eso se puede comparar, también lo vamos a ver, con bombas atómicas, ¿oyeron? Una cosa espantosa, generan energía enorme que causan desastre. Y recuerden que la medición de los terremotos es por la magnitud del desastre que ocasiona. Y el tiempo que dura. Eso lo vamos a ver, oyeron, lo vamos a ver aquí. Recuerden compartir, ¿verdad, hermana Yudeli? Así es. Por las redes sociales, vamos a estar esta semana, compartan con sus amistades. No importa que no sean de la iglesia, si no son de la iglesia mejor. Porque ellos necesitan saber y conocer la verdad, lo que nos espera. Y recuerden que en guerra avisada no muere soldado. Y si se muere es por descuidado. Aquí queremos ser realistas, no alarmistas. Recordemos que somos realistas, hemos dicho, y los realistas en sus diversas expresiones se llámese artísticas, literarias, filosóficas, jurídicas, espirituales, bíblicas. Tenemos un mismo fin, representar la realidad, y fue la realidad que dijo el Señor Jesucristo. Bien, hermana Yudelis, fallas geológicas, ¿verdad? Eso quiere decir de la tierra, de los volcanes, ¿se acuerdan? Cuando erupcionan, ¿sí? Erupcionan. Hemos dicho también con las placas, ¿qué? Tectónicas y procesos volcánicos, ¿verdad? También se da en ocasiones cuando hay ¿qué? Asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamaño que impacta sobre la Tierra. Impacta sobre la Tierra, cae sobre la masa terrestre. ¿Y esto qué produce? Los sismos, los temblores o los terremotos. ¿Usted cree, hermana Yudelis y amigos que nos escuchan, que
un terremoto puede ser producido por el ser humano. Así es. Sí. Dígale ahí al pueblo que nos escucha, a la audiencia que está con nosotros. Por las detonaciones nucleares subterráneas Ajá. se producen los terremotos también. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es eso, hermana Yudeli? Esas detonaciones. Bueno, son los ensayos nucleares, las ojivas, las bombas, los misiles intercontinentales o regionales, ¿verdad? Hacen ensayos. Recordemos que el mundo está plagado de bombas atómicas, ojivas, que tienen una energía enorme y causan destrucciones espantosas. Entonces hay personas, gobiernos que hacen pruebas, y esas pruebas que hacen producen esos tipos de movimientos tan terribles, o sea, ocasionan ¿cómo se llama eso? El movimiento. Tenemos aquí nosotros, los sismólogos, tenemos el hipocentro, o el foco, que le llaman los especialistas, ¿no? O el foco, así es. ¿Y qué es el hipocentro? Es Hermana el punto Yudelis, en la profundidad de la Tierra donde se libera la energía de un terremoto. ¿qué tal? ¿Es el qué? El punto donde se libera la energía de un terremoto. Así es. ¿En qué parte está lo ubican? ¿A cuántos kilómetros de profundidad? ¿Usted se ha dado cuenta en las noticias que hablan de los sismos? Dice, está a tantos kilómetros, 23, 30, 50, 60 kilómetros de profundidad o más. Así es. Entonces, ese es el hipocentro. El hipocentro es el punto de profundidad de la Tierra donde se genera el terremoto. Grábense eso bien, ¿oyó? ¿Qué es el hipocentro o campo o foco? Hemos dicho que es el punto en la profundidad de la Tierra. De profundidad de la Tierra donde se genera el terremoto, ¿sí? Se le llama foco o hipocentro. El epicentro, ¿qué es el epicentro? El epicentro es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro, desde luego donde la intensidad del terremoto es mayor. Donde se produce, ¿qué hace ahora? El epicentro, la superficie de la Tierra, lo que abarca este terremoto. Han existido en la historia terremotos enormes, ¿verdad? Así es. Enormes terremotos. A nivel bíblico, en los tiempos de los reyes, registra la Biblia los terremotos. ¿Se acuerda usted, estimada audiencia, de algún terremoto que ocurrió en los tiempos bíblicos? De repente no tenemos la escala, no la magnitud del mismo, pero sí menciona la Biblia de algún terremoto, de algún sismo. Tenemos que estar pendientes, ¿oyeron? Busquen por ahí en sus Biblias, ya sea para hoy o para mañana. Pero hay terremotos, puedo mencionarles algunos sin cita bíblica, ¿verdad? En el tiempo del rey Usías hubo terremoto. En el tiempo de Pablo también hubo terremoto. Cuando estuvo preso en la cárcel de Filipos. ¿Y qué pasó con las puertas? Se abrieron, las cadenas cayeron y el carcelero creía que todos se habían escapado y se iba a quitar la vida. Ajá. ¿Qué más tenemos por allí? Cuando Cristo resucitó, ¿se acuerdan? Cuando murió, un terremoto. Y el domingo cuando resucitó Jesucristo, ¿qué hubo también, hermana Yoli? Un terremoto. Llegó un meteorito, ¿no? Llegó, fue el ángel Gabriel, el líder de los ángeles allá en el cielo, que está comisionado para atender y para cumplir misiones importantes. Han existido terremotos a través de la historia, muchos terremotos, terribles terremotos. Así es. Se realiza a través de un instrumento, la medición de ¿cómo se llama eso? De un terremoto se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo. ¿Sí? El que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo. ¿Cómo se llama entonces el instrumento? Sismógrafo. Usted lo ha visto, ¿no, hermano querido? Que va así, es una cosa como tubular y entonces va así, rayando cuando la tierra tiembla. Bueno, los sismólogos se inventaron ese instrumento para hacer las mediciones de ¿quiénes? De los terremotos, Y por supuesto, este instrumento registra dos tipos de ondas. Las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de esta y probablemente el mayor daño.
y las centrales o corporales, las que viajan a través de la Tierra desde su profundidad. Entonces está el movimiento telúrico, ¿verdad? El seísmo o el sismo. Y entonces viaja por encima y viaja ¿por dónde? Debajo. Por debajo de la Tierra. Recuerdo yo, hermanos y amigos y amigas que nos pueden ver por las redes sociales aquí en Dosis de Conocimiento para tu bienestar espiritual. Esta es una dosificación. Hermana Yoli, ¿usted se acuerda que estábamos en el estado Monagas? Y hubo un terremoto? El epicentro, el foco fue ¿dónde? En el estado Sucre, ¿no? Sucre. Cumaná, no Sucre. Pues sí, en Cumaná. En el estado de Sucre hubo un terremoto. Yo me encontraba, nosotros nos separamos, ¿verdad? Usted se quedó, creo que fue en el Banco Mercantil. Banco Mercantil. Y yo me fui para Farmatodo a comprar una medicina y una galletita. Tú sabes que uno tiene que comer a veces dulcito para reforzar la energía. Y estaba dentro del centro Farmatodo, valga la cuña para el Farmatodo. No estamos cobrando, ¿oyeron? Y hermanos, yo veo que eso se estremece así, se mece la estructura. Y los anaqueles se mecían. Y no, tuve que salir de aquí, yo. Di nombre del Señor, salí rapidito. Y me puse, dije, ahora ¿dónde me coloco yo? Porque estamos en una selva de cemento, nosotros, en una selva de cemento. Y dije, bueno, si estoy aquí, se cae este edificio, me puede caer encima. Si voy allá, están los postes de corriente y las guayas. Estaba rodeado. Y digo, me quedo en la mitad de la carretera, ¿vale? Y me quedé ahí en la mitad de la carretera, que se corría peligro, ¿no? Pero la tierra, ¿verdad? Se tambaleaba, se bamboleaba, se mecía la carretera. Y la gente se bajaba de los vehículos, veía yo, y empezaban unos a gritar, otros a correr, otros se dan golpes en el pecho, ¡ay! Decían. Y o sea, eso fue algo espantoso, el asunto de ¿cómo se llama eso? Del terremoto. Pero no sonaron las sirenas. No hubo sirenas. Gracias a Dios fue como corto. ¿Y Yudeli cómo le fue por allá cuando usted estaba saliendo en el banco? Pues hubo consternación, las personas caminaban, se agarraban la cabeza, los cajeros no encontraban qué hacer, caminaban de allá para acá, el banco lo cerraron, luego lo abrieron, y claro, uno en ese momento de angustia piensa en los hijos, piensa en la familia, y le escribimos a las muchachas, las llamamos, mamá, aquí tembló el agua, la bañera que teníamos llenando, o el tobo se derramó, las cosas que habían arriba de la nevera se movían, y hubo una angustia, pero fue pasajera, y en ese momento pues el ser humano se angustia, piensa en Dios, reza, ora, clama al Señor, y luego que pasa la novedad, pues ya todo como que vuelve a la normalidad. Sí. Aunque en ese momento sucedió eso, era creo que como las 2 de la tarde, cerraron todo, las personas no volvieron a abrir mar, todo, después uno salió y todos cerraron, las bucetas no querían trabajar, estaba esa angustia en el pueblo. El problema, Yudeli, de esos terremotos, de esos movimientos telúricos, es que viene la réplica. Ajá. Entonces la gente opta ¿por qué? Por cerrar sus negocios, por permanecer fuera de los lugares. Y eso es una cosa espantosa, hermano. Pero tenemos que estar preparados. Le vuelvo y le repito como les dije al principio. No es que uno sea pájaro de mal agüero, no, como dicen por allí coloquialmente. Es que es la realidad. Los países van a ser visitados, los que no han sido visitados van a ser visitados por temblores, por terremotos, en sus diferentes medidas. ¿Está usted preparado? La profecía debe cumplirse. Estas señales y estos acontecimientos están con un propósito de despertar, ¿sí o no? Sí. Despertar a la sociedad. Recordemos que estamos ya al borde del fin del mundo. Hay un texto bíblico en el libro de Apocalipsis que dice, el tiempo no será más. Esto quiere decir que si el tiempo no será más, esto expresa que hasta 1844, los que somos historicistas, estudiamos las profecías, no hay más fecha para qué, para los eventos, no hay más fecha para los eventos, pero quedan eventos por cumplirse. Así es. Sí, uno de ellos son los terremotos. Tenemos el terremoto de Marruecos, fue fatal, pérdidas de vidas humanas por cantidad, pérdidas millonarias, las estructuras fueron derribadas, ¿sí? Hospitales se vinieron abajo, edificios, casas, personas quedaron atrapadas allí, y la operación rescate, eso dura mucho,
Así es, dura mucho. En escala de Richter tenemos las características de un terremoto, la medición. Por ejemplo, un terremoto o un movimiento telúrico sísmico de 3.5 generalmente no, ¿qué, Yudelis? No se siente. No se siente, pero es que. Pero es registrado. Pero es registrado por el qué? Por el sismógrafo. Por el sismógrafo. No chismógrafo, no señor. Sismógrafo. Entonces ahí está, registra. Ahora tenemos de 3.5, pero tenemos de 3.5 a 5.4. ¿Se siente? Se siente, pero Ajá. causa daños menores. Son pocos los daños. Son pocos los daños. Estamos hablando de una escala de qué? De Richter. De Richter. Sí, se siente el terremoto, pero no causa daño. Ahora tenemos el terremoto de 5.5 y a 6.0. ¿Qué hacen estos terremotos? Estos movimientos. Ocasiona daños ligeros a edificios. Ocasionan daños, sí, ligeros. Se cae la fachada, una cosa por aquí, otra cosa por allá. Y tenemos en escala de Richter, estamos hablando, nosotros 6.5 a 6.9. ¿Qué daño? ¿Cómo? ¿Qué tipo de daño ocasionan? Daños severos en áreas muy pobladas, donde hay mayor cantidad de personas. Los daños son severos, muy terribles los daños. Terribles los daños. Muy terrible. Pérdida de vidas humanas, ¿qué más? Y pérdida de infraestructura. Se derriban las infraestructuras, especialmente en esos lugares que son muy vulnerables. Yo pienso aquí, hermanos, hemos vivido nosotros, ¿verdad? En este tiempo de casado y de soltero en distintas regiones de Venezuela. Y hay lugares que son muy vulnerables, especialmente los cerros de Caracas, las favelas, los barrios de aquí de Venezuela. Hay casas montadas unas de otras, con ingeniería popular, no con estudios concretos, sino como que empíricamente construimos nuestra casa, pero hermano, un pequeño movimiento y Venezuela se va a ver envuelta en un caos. ¿Usted sabe cuál fue el último terremoto de Venezuela? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué años ocurrió el terremoto en Venezuela? ¿Y desde cuándo Venezuela no es visitada por un terremoto? ¿Conoce usted cuáles son las fallas de Venezuela o en Venezuela? En Estados Unidos hay una falla muy conocida, se llama la falla de San Andrés. ¿En qué año hubo el terremoto allá? 1906. ¿Se acuerda, Yudeli? Ocasionó muchas pérdidas, muchas vidas. Pérdidas humanas. Y eso agarra por San Francisco, llega a Los Ángeles, a California, Baja California. Eso ocasiona desastre. Y dice que si hay un sismo de esa magnitud, la pérdida de vidas humanas va a ser fatal y muy lamentable, por muy preparado que uno esté. Estamos en la escala de Richter. Estamos estudiando la magnitud de un temblor, de un terremoto. Hemos dicho que de 3.5 generalmente no se siente, pero es como, hermana Yudelis. Es registrado. Registrado por el sismógrafo. Muy bien. De 3.5 a 5.4 hemos dicho. Causa daños leves, menores. Ajá. Y de 5.5 a 6. Causa daños ligeros en edificios, en estructuras. Muy bien, así es. Y tenemos de 6.1 a 6.9, causa daños ¿cómo? Graves en poblaciones. Severos. Pobladas. Muertes y todo eso. Y tenemos también aquí de 7.0 a 7.9. Son los peores terremotos que hay y que han habido. Sí. Graves daños causa. Daños enormes causa, pero tenemos también de 8.0 en adelante. Se le llaman gran terremoto. ¿Destrucción qué? Total. A comunidades cercanas y lejanas. Así es. Por supuesto, esta escala es abierta, de modo que no hay un límite máximo teórico. Hemos nosotros visto a través de las redes o de los estudios que hemos hecho terremotos de 11 grados en escala de Richter. Es una cosa espantosa. No deseamos estar allí nosotros. Así es. Y esta escala de Richter es en mérito al doctor Charles Richter.
de California, del Instituto Tecnológico. Este hombre estuvo viviendo por los años, hermana Yudeli. 1935. 35, así es. ¿Y la escala de Richter en qué consiste? En asociar la magnitud de qué? Del terremoto. Ajá. Con la amplitud de la onda sísmica. Ajá. Lo que redunda en propagación del movimiento de un área determinada. ¿Viste? Entonces es la magnitud del terremoto, el foco que hemos dicho, ¿no? El foco. Y ahí esto viene luego la onda sísmica que se estremece. Nosotros estábamos en Monaga y de Sucre, donde fue el epicentro, de allí vinieron, se expandieron las ondas y llegaron ¿a dónde? A 4, 6, 8 horas, 12 horas. Llegaron los movimientos telúricos. Entonces esto sirve, hermanos queridos y querida audiencia, para hacer las mediciones correspondientes. Son gente que se han encargado, como usted es profesor, o enfermera, o médico, o albañil, o constructor, o comerciante. Usted se dedicó a estudiar lo suyo, se especializó. Bueno, esta gente, los sismólogos, se dedicaron a estudiar esto. Y tienen su sistema, sus instrumentos de medición. Hubo un terremoto muy terrible. Ojalá alguien tuviera la medición de este terremoto, de la audiencia, el terremoto de el año 1755. ¿Cómo se le conoce? El terremoto de Lisboa. Así es, estimados amigos, terremoto de Lisboa. Fue como Yudeli. Espantoso, terrible. Fue terrible, muy terrible eso, el terremoto. Ocasionó pérdidas de vidas humanas. A ver, hermana Yudeli, ¿qué tenemos por allí? Están interactuando con nosotros, hermana Catherine. ¿Quién nos escribe? Estamos hablando del doctor Charles Richter, ¿sí? De California. Estuvo en el instituto dirigiendo el Instituto Tecnológico. Y estas mediciones son muy importantes estas mediciones. Estamos hablando de la magnitud de la escala de Richter de los distintos movimientos telúricos y los daños que ocasionan. Hermanos, terrible del 6, de 5 en adelante, son fatales los terremotos. De 5 para abajo son sustos que hay y advertencias que se dan. Hermana Yudelis, ¿interactúa la gente con nosotros? Sí, dice la hermana Keila Yudelis, qué tristeza, aquí en Ecuador casi siempre hay sismos y deslizamiento de tierra. La inundación que hubo este año acá en Ecuador, que una ciudad fue inundada y los habitantes de aquella ciudad perdieron sus casas. Qué tristeza y qué terrible. Inundaciones. Keila Yudeli dice, todo se está cumpliendo. Y por acá dice, caminábamos y se seguía moviendo el suelo. Qué terrible, qué sensación, ¿verdad? Dice Liz Cueva, yo pues he estado en un temblor en un edificio en un piso alto y es feo ese sentimiento. Terrible, hermana Lija, en un edificio, hermano. Mira, cuando yo estuve por ahí viendo alguna situación, hermano, esto era terrible. La gente se lanza, ¿verdad? Otros salen desnudos a las calles. Despavorido. Y dígame usted, cuando suena la sirena, que viene el sonido, la gente sale espavorida. Hay que controlarse, ¿no? Vamos a ver el triángulo de la vida más adelante, ¿no? En esta semana vamos a ver el triángulo de la vida y qué podemos hacer nosotros en pleno sismo, en pleno terremoto. Recuerden que necesitamos prepararnos porque viene sobre el mundo terremoto. Ahora es que faltan terremotos y necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para nosotros no sufrir daños y estar preparados para prestar nuestra ayuda al prójimo, a esas personas, ser parte de un equipo de rescate también, ayudar a las personas que se vean afectadas. Muy bien, hermana Yudeli, ¿quién más está por allí? Dice hermana Esperanza Ligán, saludos y muchas bendiciones. Hermana Esperanza, gracias por tus saludos. Keila Yudeli dice, debemos orar constantemente, debemos estar preparados y apercibidos porque todas esas cosas han de suceder, dice la Biblia. Así y cuando es. esas cosas empiecen a suceder, erguíos
y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esther dice, buenos días hermanito, muchas bendiciones y que Dios le dé mucha sabiduría para seguir adelante. Amén, mi hermana Esther. Bendiciones, Esther, para ti y para los tuyos. Y la hermana Keila dice, cuando las placas chocan y ejercen presión, sería cuando hiciste la pregunta. Roxy Simonelli, un gran abrazo para mis hermanos, les amo. Dios te bendiga, mi hermana. Ya, esas son todas. Muy bien, muchas gracias por interactuar con nosotros, gracias por el Facebook en Pendiente Catherine con el +58 412 084 8920. Recuerda escribirnos, interactuar con nosotros. Estamos aquí en dosis de conocimiento en la serie Terremoto. Alerta, el fin se acerca. Esto va a ser una serie sismológica donde temblemos todos, ¿verdad? Estamos aquí estudiando el movimiento. Bueno, vamos a hacer un repaso aquí antes de seguir. La palabra terremoto viene de dónde, estimada audiencia. Estamos aquí analizando el terremoto, los movimientos telúricos, los sismos. ¿Viene de dónde? Del latín. ¿Y del latín cómo se pronuncia, hermana Yudelis? Terremotus. Ajá. ¿Terra qué significa? Tierra. Tierra. Y motus. Movimiento. Movimientos. También lo tenemos del francés y también del griego seísmo. ¿Qué significa seísmo? Temblor de tierra. Temblor de tierra. O movimiento, ¿verdad? Movimiento telúrico. Se estremece la cosa. Hemos tenido experiencia nosotros con terremotos muy mínima. De 3, de 5 por allí. Pero de amplia magnitud, no. ¿Lo queremos? No, señor. ¿Van a venir? Por supuesto que sí. Somos realistas. No queremos ser alarmistas, no, señor, sino realistas. Que estemos preparados para lo que ha de venir. Muy bien, entonces ya hemos visto aquí que viene del latín. Hemos analizado, hermana Yudelis, en esta mañana el foco. El foco o hipocentro. Eso es donde se produce, ¿no? La profundidad. La profundidad de la Tierra. Y por supuesto tiene una onda como expansiva. El epicentro también. La intensidad del terremoto. Hemos analizado también las mediciones de los terremotos. Hay mediciones, tenemos la escala de Richter y hay otras escalas. Hemos visto eso con el doctor Charles Richter. ¿Qué tal? Hemos visto las causas por las cuales se produce un terremoto, ya que la Yuli dijo una, hemos dicho también otras. ¿Los seres humanos pueden producir terremotos? Sí. Y hay tecnologías, dicen, están en las redes sociales, donde países han desarrollado instrumentos para producir los movimientos telúricos y acabar con otras naciones. Esto es terrible. La Biblia dice en Apocalipsis que Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y Satanás también se aprovecha, ¿verdad? De hacer, como Satanás conoce los detalles, los laboratorios de la tierra, Satanás entonces aprovecha de destruir, hacer sus terremotos por allí. Por eso que necesitamos estar preparados, dijo la hermana Keila, que debemos estar en oración. La hermana Liz dijo que es desagradable estar en un edificio. Hermano, yo nunca he estado, he vivido en edificios, pero nunca he sentido un temblor, un terremoto. Dios me guarde de estar por allí, ¿verdad? De estar por allí. Y no es nada que el terremoto trae secuelas, ¿sí o no? Trae secuelas. No solamente que tembló y ya no más. No, el terremoto puede también producir, ¿qué? Incendios. En el terremoto de Lisboa, que fue en noviembre, era el día de las ánimas de los santos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en ese momento no había esa tecnología y la gente se alumbraba, tenían altares en sus casas y todas las velas estaban alumbradas. Al venir el terremoto, la gente sale despavorida. Las velas, ¿qué suceden? Caen, las antostas caen y esto que produce un incendio voraz. Eso produce también los terremotos, incendios, ¿sí? Fuego, pues. También es importante y otra de las causas por las cuales, hermana Yudeli, ¿usted se acuerda? Que se producen incendios. ¿Qué otros motivos hay aparte de las velas, de una antorcha? La electricidad. Las guayas pegan unas con otras, ¿verdad? Eso es por eso que cuando hay un terremoto, ¿qué hacen las autoridades? Cortan el suministro eléctrico. Así es. Otra de las razones, hermana Yudeli, que producen explosiones y
e incendios terribles, arrasadores, ¿qué es? El gas. El gas. O sea, entonces hay bombonas, ¿verdad? Fuga de gas por causa de los terremotos, pero también está el gas en los edificios, ¿verdad? Gas por tubería o los cilindros que generalmente usamos. Todo eso genera gas y son explosiones por todos lados. Es terrible. Y eso causa a veces, esos incendios, causa ¿qué? Más víctimas que el propio terremoto. Que el propio terremoto. Pero son los efectos del terremoto, son los efectos del terremoto. Así es. Por ejemplo, en 1906, ¿te acuerdas, Yudeli? En San Francisco. En San Francisco, por supuesto, el terremoto hizo una, ¿cómo se llama eso? Una devastación enorme, épica. Pero los incendios, ¿qué hicieron? Causaron más víctimas. Fueron fatales. Los incendios fueron fatales. Así es, fatales, muy fatales. Aparte de eso, los terremotos producen, ¿qué más, Yudelis? Tsunamis, maremotos. Los tsunamis son maremotos, ¿no? No siempre producen tsunamis, ¿verdad? Pero recordemos que el mar, el lecho marino reposa ¿sobre qué? Sobre capas, sobre la tierra. Ahí hay también capas tectónicas, movimientos. Y cuando se produce un movimiento a esa profundidad, entonces esto genera tsunamis, maremotos, enormes olas que viajan o se desplazan a gran velocidad. ¿Hacia dónde, hermana Yudeli? Hacia las costas. Hacia las costas. Y esas olas van más o menos ¿a cuántos kilómetros por hora? 100 kilómetros. 100 kilómetros, hasta más por hora. Una cosa terrible, así es. Y por supuesto, de 600 a 800 kilómetros por hora viajan esos tsunamis. Y cuando llegan esas olas grandes, ¿qué hacen? Arrasan con todo lo que consiguen. Arrasan con todo. Está pronosticado, y usted puede leer el libro Conflicto de los Siglos, escrito por la escritora norteamericana, ¿verdad? Elena White, le conocemos como la sierva del Señor. Evento de los últimos días, la misma Biblia, que los puertos marítimos que se convirtieron como Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Van a ser destruidos. O sea, cosas grandes nos esperan a nosotros. Otras cosas que producen inundaciones. Así es, inundaciones. Pero eso, hermanos, quiero decirles que esa parte del tsunami, que eso arrasa todo, acaba con edificios, casas, todo lo que está a la orilla del ¿cómo se llama eso? De la playa, eso va. Dime cuando por allá me contaba un hermano de esos países que se retiró el mar, se retiró, eso quedó sequito, pero ¿qué hace el mar después? Regresa. Hay que huir y buscar zonas como altas, montañosas. Hay que huir. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en un terremoto? Bueno, vamos a ver. Estamos llegando al final de la programación. Recuerden nuestro número telefónico más 58 412 084 8920 y por Facebook. Recordemos que estaremos mañana, si Dios quiere, a las 8, ¿verdad? A las 8. Hemos analizado hoy un poco el nacimiento de la palabra o la raíz etimológica de la palabra terremoto. También hemos visto cuáles son las causas que producen un terremoto. Las fallas, los movimientos telúricos, ¿verdad? Por las placas, los movimientos o el roce de las placas tectónicas. Muy bien, hemos estudiado también el hipocentro o el foco, la profundidad del terremoto. También hemos hablado sobre el epicentro, ¿sí? Epicentro. Hemos hablado sobre la medición de los terremotos, la escala de Richter. Del 3.5 hasta el 8. Y sigue, por supuesto, el doctor Charles Richter. Los efectos de un terremoto, ¿sí? Que este terremoto es devastador y produce trauma a la sociedad. Y por supuesto, los terremotos en su inicio ayudaron a preparar, ¿verdad?, a la población.
Hubo terremotos enormes, por ejemplo, en Marruecos hubo uno hace años y eso, todas esas casitas que habían por allí que no tenían un buen fundamento, ¿qué pasó? Se vinieron abajo. Y al venirse abajo, bueno, ahora se proyectaron los estudios, cómo hacer estructuras antisísmicas en caso tal de que haya un terremoto. En China hay edificios que se mecen, vea, con el movimiento de tierra. Hay gente que hace rígido las estructuras, antiguamente soldaban las estructuras. Esto no se puede, ahora las amarran, ahora tiene su tecnología, ¿verdad? Para poder levantar esas enormes estructuras. Y de manera tal que han habido terremotos, movimientos y los daños como son. Leves, mínimos. Y las pérdidas de vidas humanas, mínimas. Entonces los terremotos nos enseñan también. Pero a medida que se va acercando el tiempo de gracia, a pesar de la tecnología avanzada, mire, eso no lo para nadie. Se acerca, se va terminando el tiempo de gracia. Sí. Y tenemos que estar como hermana Yudeli. Preparados. Claro, estas construcciones del avance de la ciencia va a ver preparando a las personas para tener menos temor a los temblores, a los terremotos y quizás a olvidarse un poco de que el ser humano depende de Dios. Sí. Entonces hace que el corazón a veces se ponga más duro o menos susceptible a la palabra de Dios. Y como personas, como cristianos que estamos viendo esto, tenemos que recordar que todo esto nos anuncia que viene algo importante para este mundo. Así y es. Que los cristianos pues ya se acerca a nuestra redención y esto es cumplimiento de profecía. Muy bien, así es. Necesitamos estar preparados, alistados. También hablamos en esta mañana sobre los incendios que producen los terremotos. Incendios por distintas razones, ¿verdad? Por el fluido eléctrico, por el gas. El fuego, las velas, antorchas, los mismos volcanes que de repente pueden hacer erupción. También, tantas cosas, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, queda mucho por hablar, pero no podemos seguir porque nos tomamos más de una hora y es un peligro. Así que, querida audiencia, ¿no había mensajes por allí últimos, Catherine? Querida audiencia, debemos estar preparados. Recuerden que para mañana tenemos otra cita con la ayuda del Señor aquí en Dosis de Conocimiento. Vamos a compartir Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Vamos a compartir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a compartir el link, la programación, que la gente lo vea. Lo importante es que la gente se esté preparando, ¿oyeron? Necesitamos alertar. Recordemos que tenemos la alarma. Dice que cuando suena la alarma, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo viene y se prepara. Pero cuando no se escucha la alarma y la sirena, todo el mundo está como dormido. Así que este programa tiene como fin despertar a la sociedad. Estamos en la teoría nosotros del terremoto y lo que esto ocasiona. Así es. ¿Algunos mensajes, hermana Yudeli? Sí, dice nuestra hermana Yuliexi Ávila, la mamá de nuestra hermosa Gema. Muy bien. Saludos, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Saludos, querida hermana. Besos para tu princesa. Saludos. Bendiciones. Gracias por estar en sintonía. Keila Yudel dice en Tailandia también. Liz Cuevas dice de terror, todo eso, Dios nos ayude. Amén. Keila dice, las placas oceánicas cuando chocan y ejercen presión, asimismo sacuden las grandes masas de agua e inundan las costas y a las islas, como el tsunami que pasó en Japón en el año 2011. Sí, y en el 2004 hubo otro, Keila. Terrible eso. Peligroso, dice hermana Keila. Interesante este tema, pastor. Nuestro hermano Nectalí Colmenares dice, Estados Unidos con su proyecto HAARP produce terremotos. Gracias, Nectalí, por la información. María Romero, es terrible un terremoto. Dios nos ayude y podamos estar preparados. Debemos orar y confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Roxy Simonelli dice, el terremoto de Perú fue enorme en la escala 8 en el año 2007. Y Carolay dice, debemos estar preparados o debemos prepararnos. Se está cumpliendo, dice. Todo se está cumpliendo. Muy bien, muchas gracias por interactuar con nosotros. Dios les bendiga. Los santos ángeles te protejan a Amén. Ti y a tu familia. Y a la hora de venir un sismo, un movimiento telúrico o de las masas, ¿verdad? De la corteza terrestre, pero en la parte acuática también, bueno, Dios nos guarde, guarda los que están en las costas. Así que estemos preparados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Hasta la vista, hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por interactuar y por estar con nosotros. Gracias al control técnico, nuestra hermana Catherine y nuestra hermana Caroline. Se les quiere.